Saludos cordiales, estimados colegas. En esta ocasión el grupo número 1 tiene el honor de hablar sobre la NIA 501. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata las consideraciones específicas del auditor para obtener evidencias de auditoría suficiente y apropiada, de acuerdo con la NIA 330, NIA 500 y otras NIAs relevantes, con respecto a ciertos aspectos relativos a los inventarios, litigios y reclamaciones, así como información por segmento y en una auditoría de estados financieros. Es decir, que esta norma tiene como finalidad considerar ciertos aspectos en el cual le indican al auditor cómo obtener evidencia suficiente y apropiada, de acuerdo a las normativas 330, 500 y esta 501, la cual nos indican cómo obtenerlas y sustentar lo que es de manera pertinente la información a presentar ante las evidencias necesarias. Vigencia. Esta NIA entra en vigor para las auditorías de los estados financieros para los ejercicios que comiencen en o después del 15 de diciembre del 2000. A partir de esa fecha comenzó a entrar en vigor esta NIA y el cual se aplica lo que es hasta el día de ahora. Objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la existencia y condición del inventario. Es decir, si así como está de manera sistematizada la información, así tiene que estar también de manera física en los almacenes o en los diferentes depósitos donde la empresa o entidad alberga lo que es el inventario. Por eso es necesario que el auditor pueda realizar una contabilidad manual de estos inventarios de manera física para determinar si a la vez de la manera sistemática está acorde a lo que está en manera física. Por eso es que el auditor es necesario que esté presente en lo que es la realización de estas auditorías a los inventarios para determinar si o no está acorde a cómo se establece en la manera sistemática. Integridad de los litigios y reclamaciones que afecten en la entidad. Quiere decir de que el auditor también verificará las diferentes minutas, sean estas lo que son actas, sean estas reportes, informes de juntas generales, ordinarias, extraordinarias, mesas de trabajo, entre otras, todo y cuando verifiquen si la empresa posee o no lo que son reclamaciones o tenga lo que es un litigio. Esto ayudará a lo que es a determinar cómo a proseguir en lo que es la auditoría y ver si la entidad ya tiene lo que es notificado o el auditor notificará o verá en su criterio profesional el proceso o el procedimiento a realizar. Presentación y revelación de la información por segmentos de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a la información financiera. La entidad tiene que lo que es mantener su segmentación de información para lo que sea más factible para el auditor desarrollar una auditoría más acorde y así obtener una evidencia más oportuna. Es decir, de que mediante estos segmentos el auditor verificará si estos segmentos que lleva a cabo la empresa funcionan o no, si es decir, de que estos segmentos ayudan o no a identificar ciertas anormalidades como fraude o cualquier otra anomalía que presente la organización, todo con el fin de avalar lo que son los segmentos y si no, pues notificará de manera oportuna lo que es a la administración o lo que es al gobierno de la empresa para realizar lo que es una reintegración o lo que es una reestructuración a estos segmentos. Requisitos. En el inventario. Si el inventario es un rubro de importancia relativa en los estados financieros, el auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto a la existencia y condición del inventario por medio de presencia en el conteo físico del inventario, a menos de que no sea factible para evaluar las instrucciones y procedimientos de la administración para registrar y controlar los resultados del conteo físico del inventario, observar la realización de los procedimientos de conteo de la administración e inspeccionar el inventario
y realizar pruebas físicas selectivas del recuento realizado por la compañía, realizar procedimientos de auditoría sobre las cifras de los registros finales del inventario de la entidad para determinar si reflejan de manera exacta los resultados reales del conteo del inventario. Si el conteo físico del inventario se realiza en una fecha que no sea la fecha de los estados financieros, el auditor debe realizar, además de los procedimientos que requiere el párrafo 4, los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría sobre si están registrados de manera apropiada los movimientos en el inventario, ya sean entradas, salidas u otros, entre la fecha del conteo y la fecha de los estados financieros. Si no es factible la asistencia al conteo físico del inventario, el auditor deberá realizar procedimientos alternativos de auditoría para obtener evidencia apropiada y suficiente de auditoría respecto a la existencia y condición del inventario. Si no es posible hacerlo, el auditor deberá modificar su opinión en el dictamen de acuerdo a la NIA 705.3. En otras palabras, el auditor debe estar presente durante el conteo físico del inventario si esto es factible. Si esto no es factible, el auditor va a realizar procedimientos alternativos al conteo físico, ya sea mediante los registros de compras y ventas para determinar el inventario final a la fecha de presentación de los estados financieros. El auditor también tiene la tarea de auditar la cifra de inventarios finales para una mayor fiabilidad y veracidad de la información que se va a presentar en los estados financieros. También el auditor debe tener la precaución de que si el conteo físico se ha realizado fecha posterior a la fecha de presentación de los estados financieros, para que esta información sea verídica, debe realizar procedimientos para que esto se compruebe y se presente de manera apropiada la cifra de los estados financieros del inventario. Si el inventario no está bajo el control de la entidad y igualmente de importancia relativa en los estados financieros, el auditor debe consultar al tercero sobre las cantidades y la condición del inventario que tiene bajo su responsabilidad y debe de realizar una inspección al almacén o el lugar donde el tercero o al que se le ha otorgado almacenar el inventario debe inspeccionar al tercero si la información o el informe que da sobre el inventario es verídico y está en toda regla, para que no ocurra un sesgo en la presentación de los estados financieros debido al inventario. En cuanto a litigios y reclamaciones, el auditor deberá diseñar y realizar los procedimientos de auditoría necesarios para identificar los litigios y reclamaciones que involucran a la entidad y que puedan dar origen a un riesgo de representación errónea de importancia relativa, incluyendo investigación con la administración y, cuando sea aplicable, otros dentro de la entidad, incluyendo la asesoría legal interna, revisar minutas de las juntas de los encargados del gobierno corporativo, por ejemplo las actas de las juntas del consejo de administración y asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, y la correspondencia entre la entidad y su consejero legal externo, y revisar la comprobación de gastos legales pagados o devengados. Si el auditor evalúa un riesgo de representación errónea de importancia relativa relacionada con litigios y o reclamaciones que se hayan identificado cuando los procedimientos de auditoría realizados indican que puedan existir otros litigios o reclamaciones de importancia relativa, el auditor deberá, además de los procedimientos que requieren otras NIA, realizar la comunicación directa con el consejero legal externo de la entidad, para lo cual deberá hacerlo mediante una petición escrita específica preparada por la administración y enviada por el auditor, solicitando al consejero legal externo de la entidad que se comunique directamente con el auditor. Si la ley, regulación o el órgano profesional legal
respectivo prohíbe al consejero legal externo de la entidad que se comunicó con el auditor y le proporcione información escrita de los asuntos bajo su responsabilidad, el auditor deberá realizar procedimientos alternativos de la auditoría. En otras palabras, resumiendo, el auditor revisará sobre litigios y reclamaciones que le conciernen, que están relacionados con la entidad, que afectan la entidad, a través de documentos emitidos por la junta directiva de accionistas, la junta administrativa, todos los documentos que evidencien sobre litigios y reclamaciones relacionados a la entidad que han sido registrados, y verificar que todo esté registrado y bien documentado para revelar esa información en los estados financieros. Si en caso el auditor identifica que se ha omitido algún caso o litigio o reclamación, el auditor deberá comunicarse con el consejero legal o abogado si esto es permitido. De lo contrario, si se les ha impedido de forma legal o tácitamente, el auditor podrá hacer procedimientos alternativos o buscar información en registros públicos de asuntos legales. Representaciones escritas. Aquí nos habla de que el auditor debe solicitar la información o cualquier responsable del gobierno sobre las representaciones escritas de los litigios y reclamaciones conocidos, reales o posibles, y los efectos que deberían considerarse al preparar los estados financieros, sean revelados en su totalidad y que sean revelados en su totalidad al auditor y sean contabilizados y revelados de acuerdo con la normativa de información financiera aplicable. Información por segmentos. El auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto a la presentación y revelación de la información por segmentos de acuerdo con la normatividad de la información financiera aplicable, por medio de obtener un entendimiento de los métodos que usa la administración para determinar la información por segmentos, evaluar si es probable que estos métodos den como resultado una revelación de acuerdo con la normativa aplicable a información financiera, y cuando sea apropiado, probar la aplicación de estos métodos y realizar procedimientos analíticos u otros procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias. En otras palabras, el auditor debe tener conocimiento o conocer sobre los métodos que utiliza la administración para determinar la información en cuanto a los segmentos, si estos métodos pueden ser comprobados por el auditor y que estos métodos puedan ser aplicables para la revelación de la información financiera. Para ello, el auditor también puede hacer procedimientos analíticos o procedimientos de auditoría que sean alternativos, en cuyo caso la información sea la misma y que se demuestre que esta información por segmentos es verídica. Nuestros integrantes, muchas gracias por su atención.